Qué afortunados fuimos los que nacimos en los 80 o los 90. Vivimos de primera mano una música maravillosa. El inicio comercial de los computadores, videojuegos, la televisión, internet y sobre todo el paso de lo análogo a lo digital. Convivimos con dos mundos. Pero lo mejor es que disfrutamos de una era dorada de la telefonía móvil. Sin embargo, no todo era felicidad. En este video recordaremos 12 cosas sobre celulares retros que representaban incomodidades que marcaron esta experiencia tecnológica. Agradezco de antemano a nuestro suscriptor Grebone por aportarlas. 1. Equipos y SIM bloqueados por operadora. En el intrincado tejido de la nostalgia se inicia el viaje recordando cómo los celulares de antaño estaban encadenados a las operadoras, como tesoros que requerían una llave especial. Un detalle que puede ser molesto, sobre todo para los coleccionistas de estos equipos hoy día. Muchos de estos móviles necesitaban por obligación una SIM para acceder a su sistema. Y en ese entonces, como la mayoría de móviles se compraban con operadoras, estos venían bloqueados y si querías cambiarte de operador te tocaba liberar el equipo, lo cual implicaba un gasto adicional. Con algunos equipos era fácil el desbloqueo, pero con otros te arriesgabas a dejarlo inutilizable. Algo que cambió afortunadamente, pues en versiones posteriores de sistemas operativos como Symbian ya te dejaba iniciar el móvil sin la tarjeta SIM. Y por ley, las operadoras actualmente ya no pueden restringir los dispositivos. Eso favoreció también la llegada de móviles Dual SIM de marcas reconocidas. 2. Partes delicadas. En este capítulo de recuerdos emergen la imagen de teléfonos con cubiertas de goma, como delicadas mariposas que tendían a perderse en el viento de la cotidianidad. Las tapas de micro SD, en sus propios dramas, se unen al relato, destacando la necesidad ocasional de recurrir a la cinta adhesiva para preservar la funcionalidad. Mecanismos giratorios y slider, joyas mecánicas de la época, se tornan en piezas nostálgicas que la modernidad ha eclipsado, que eran algo delicados y que fácilmente se dañaban. Actualmente, sin contar los dispositivos plegables, no debemos preocuparnos ya por esto. 3. Incompatibilidad entre sistemas operativos. En la sinfonía de los sistemas operativos se rememora un momento en que diversas plataformas coexistían, pero su falta de armonía creaba discordia. Actualmente, la disputa solo es entre dos sistemas, que han sobrevivido porque son muy completos en lo que tiene que ver en aplicaciones y facilidad de uso. Y lo más importante, son compatibles entre sí, pues tienen muchísimas aplicaciones en común. Pero hubo un momento en donde convivían simultáneamente varios sistemas operativos que eran incompatibles entre sí, como por ejemplo el PIN, que por muchos años fue exclusivo de BlackBerry y se demoraron mucho en lanzarlo en otros dispositivos. Asimismo, y sobre todo en la época pre-Android, existieron muchos sistemas operativos que quedaron obsoletos rápidamente por la falta de aplicaciones. 4. Incompatibilidad con accesorios. La danza de los conectores y accesorios se revela como un ballet caótico en el pasado. En esos tiempos, cada marca utilizaba sus propios conectores y accesorios, como los manos libres, el cable de datos y el cargador. Incluso, dentro de una misma marca, había móviles que tenían puertos y conexiones diferentes entre sí. Entonces, muy difícilmente alguien podría prestarte un cargador. Y la cosa empeoraba cuando utilizabas un móvil de una marca poco conocida, porque algunos de estos accesorios eran caros y difíciles de conseguir. Afortunadamente, con el tiempo lanzaron conectores universales como lo es el tipo C y como lo fue en su tiempo el micro USB, que prácticamente le sirven a cualquier dispositivo independiente de la marca. 5. Poca variedad de equipos a la mano para elegir. Si bien en esos tiempos había mucha variedad en los diseños y estilos de los móviles, esto se limitaba porque prácticamente sí o sí tocaba comprar el móvil por medio de la operadora. Si bien existían tiendas que vendían equipos libres, estos te salían el doble de costosos. Las compras en línea
entonces en su infancia apenas mostraban la amplitud de alternativas que ahora disfrutamos. Entonces prácticamente tenías que elegir el móvil que querías, pero dentro del catálogo de la operadora. Y muchas veces el móvil que deseabas no estaba disponible en tu país. Por ejemplo, en Colombia ninguna operadora trajo los N-Games de Nokia, y así sucedió con muchos otros modelos que sí lanzaron en otros países de Latinoamérica. La frustración de no encontrar ciertos modelos en el país se revela como un capítulo curioso en la historia de la movilidad. 6. Modelos exclusivos inalcanzables. Continuando con el punto anterior, sabemos que hubo modelos de marcas populares como por ejemplo Sony Ericsson que no se comercializaron fuera de Japón y que realmente en su tiempo era muy difícil importarlos a esta parte del mundo. Se exploran las fronteras de lo inalcanzable con modelos exclusivos que permanecían fuera del alcance geográfico. La dificultad de importar, marcada por barreras de homologación y compatibilidad de bandas, se contrasta con la actualidad, donde la globalización permite la adquisición de estos tesoros tecnológicos de manera más accesible. Sé que en este momento aún se da estos casos de versiones que no se venden en Latinoamérica, pero actualmente por medio de páginas como AliExpress es mucho más fácil conseguir este tipo de dispositivos, así sean versiones exclusivas de otros países. 7. Tiempos de espera. Los días de espera para la llegada de modelos nuevos, comparado con la prontitud actual, resuenan como una espera ansiosa en la que las novedades tardaban en desplegar sus alas. La espera de meses para obtener un dispositivo recién lanzado, ahora casi inconcebible, era una realidad palpable en ese entonces. Los lanzamientos que se anunciaban en el mes de junio recién empezaban a llegar para la temporada navideña, y eso que había que rezar para que nuestra operadora lo trajera. 8. Pocos formatos de archivos compatibles. Realmente había muy pocos formatos de archivos compatibles en estos equipos. En video, el formato 3GP o MP4, en móviles de mayor gama, para muchos equipos sin contar los tonos MIDI, el formato MP3 era el único compatible. Algo frustrante si tenías música en AAC o Windows Media Audio y te tocaba recurrir en tu ordenador a diferentes programas que convirtieran los archivos. Y esto sucedía mucho con los juegos Java. Lo descargabas a tu móvil y simplemente no abrían. Ahora simplemente es cuestión de descargar la aplicación correcta y listo. 9. Importancia de la marca del equipo. En este pasaje en específico se subraya la influencia de la marca en la experiencia del usuario. Seré concreto, si en esa época, años 2005-2009, tu móvil no era Nokia, Sony Ericsson o Motorola, era limitadísimo el número de juegos y aplicaciones Java que podías instalarte, porque estas dependían también de la marca del dispositivo y de la resolución de la pantalla. Así te tocaba rebuscarte hasta encontrar algún juego compatible con tu dispositivo, y de estos no había muchos. Por suerte, en estos tiempos, la marca del dispositivo no es relevante, porque tienen un sistema operativo común y puedes descargar lo que quieras. 10. Modificación de equipos y bloatware. En la evolución de los dispositivos, se destaca la práctica de las operadoras de modificar los equipos, una suerte de intervención que alteraba la armonía original e incluso les retiraban accesorios para venderlos por separado. En el mejor de los casos, solo era alguna imagen JPG que se podía cambiar fácilmente, pero en casos más extremos, aparte de estampar su logo en la carcasa, te entregaban el dispositivo con mucho bloatware, básicamente aplicaciones basura que no se podían eliminar y te quitaban espacio. En casos más extremos, toda la interfaz y los menús eran también modificados con molestos iconos de la operadora, e incluso con algunos móviles restringían funciones como el Wi-Fi, el infrarrojo y el Bluetooth, o la posibilidad de instalar aplicaciones externas. Para estos últimos casos, tenías que utilizar software de terceros para restaurar algunas de estas funciones, arriesgándote a dejar el equipo inservible. Hoy día sé de marcas que aún ponen este tipo de aplicaciones en sus dispositivos, sin embargo es mucho más fácil deshabilitarlas que en ese entonces. 11. Pantallas resistivas. Las pantallas resistivas, aquellas que una vez fueron el estándar, se revelan como un recuerdo de imprecisión y dureza. Seguramente el primer celular táctil
que tuvo una de estas pantallas resistivas que resultaban muy imprecisas o muy duras a la hora de manejarlas. Por este tipo de pantallas podías cogerle fobia a utilizar un móvil con pantalla táctil. En el progreso actual, donde las pantallas táctiles capacitivas son lo normal, estas reliquias tecnológicas se presentan como obstáculos superados. 12. Cobros exagerados. El informe culmina con una mirada a las tarifas y cobros elevados de antaño, que no es precisamente sobre los celulares en sí, sino de las tarifas y cobros tan altos que habían en ese entonces para llamar a otro operador, por la navegación WhatsApp o por estar en alguna de esas suscripciones de chistes o de noticias que llegaban en forma de mensajes de texto. Cuando llegaban las facturas a fin de mes era una locura. Lo molesto era que se aprovechaban de personas mayores o que no tuvieran conocimiento de estos cobros, y en ese tiempo tratar de cancelar una suscripción de estas era una odisea. Una lamentable realidad que afortunadamente ha evolucionado hacia prácticas más transparentes en la actualidad. En conclusión, este recorrido por las incomodidades de los celulares retro revela no solo las dificultades superadas, sino también el asombroso progreso que ha marcado la evolución de la tecnología móvil. Y aunque estemos en otra era móvil, hay cosas molestas aún, pero que seguirán transformándose con el tiempo. Me gustaría que dejaras en los comentarios qué otra cosa te molestaba de la era móvil de antes. Nos vemos en un próximo video y no olvides suscribirte si aún no lo haces. Es gratis y nos ayudas un montón.